Bienvenidos a los que ya van entrando. David, José Guillermo, excelente. Muy buenas noches, José Guillermo. Buenas noches, David. Bienvenidos. Y a lo de hoy vamos a conversar bastante, pero primero queremos aprovechar para recordarles que tienen todas las puertas abiertas, tienen nuestras redes sociales, tienen el webpage, pueden ver los posts que estamos haciendo, pueden del lado de Facebook, tenemos el Facebook page y el grupo, ambos plataformas que les permiten a ustedes estar en mucho más contacto con el club de fotos. Entonces eso es bueno porque de cierta manera tenemos cómo comunicarnos con ustedes, ver sus inquietudes, ver sus dudas, todo lo que día a día nos compete, ¿no? María, hola Vila, ¿cómo estás? Un placer verte que nos estás siguiendo. Qué bueno que tengas un tiempo y puedas compartir con nosotros. Y la idea es esa, como lo conversábamos el otro día, lo chévere de esto de la fotografía y de guiar un club de fotos e ir conociendo personas es que hemos tenido socios a lo largo de los 10 años del club de fotos y la mayoría, a pesar de que se va a otros países, porque les cuento un poco, inicialmente el club de fotos es fundado por Odila Coelho Braga. Ella es brasileña, su esposo Joel Braga también muy buen amigo. Fundaron lo que fue el club. Odila junto con algunas amigas que salían con ella a tomar fotografías. Dentro de esas estaba Vila, habían varias. Y con el tiempo fue creciendo, inicialmente eran extranjeros todos. De ahí fueron entrando socios como Luis García, después entró David Núñez, entré yo, entró Adela, Leonardo Bracho, que recuerdo ahorita, Luis Busoni, Daniela, la recuerdo también de esa vieja escuela del club de fotos, que algunos todavía están, Pilar, varios todavía están, y otros que con el tiempo por temas de trabajo se han tenido que ir a otros países, pero siempre siguen atentos. Celao, que fue también director del grupo un tiempo, y eso es lo bonito, de cierta manera, poder tener esas amistades alrededor del mundo. No sabemos qué día nos toque, viajemos y tenemos un pie del otro lado. Entonces eso es muy bonito cuando estás en una comunidad fotográfica, porque permite de cierta manera llevar y conversar un poco esas visiones, esas ideas de fotografía, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Recuerden que cada vez que tengan la oportunidad hay que salir a fotografiar. Ahorita mismo estamos un poco enredados con la situación que hay país, pero va a ir mejorando poco a poco. Es importante tener los cuidados que nos están pidiendo ahorita, pero sí, no perder ese ojo fotográfico, educarlo. Hay cursos ahorita, hay conversatorios, hay masterclasses que se están dando y eso es lo interesante. Hay canales de YouTube. Es increíble el acceso que nosotros tenemos hoy en día a la información. Eso hace 15 años atrás era casi imposible. Entonces por eso los invitamos a que sigan nutriendo ese ojo fotográfico, sigan viendo cosas, sigan apreciando todo eso, ese tema de fotografía que hay tanto acceso hoy en día. Hay páginas como Pixel Peeper, por ejemplo, donde puedes ver imágenes de lentes antes de comprarlos, cuáles son los resultados que te dan el lente. Ok, quiero tomar fotografía de retrato, bueno, estoy pensando en un 85, un 105, un 135, ver cómo se ve ese tipo de lente, cómo se ven los resultados de esa fotografía y de seguro van a poder ver lo que ustedes están buscando. Entonces creemos que todo va por allí. Hay que ir buscando más información. Cada vez las plataformas, lo que es YouTube, las webpages, el Facebook, nos permiten estar más cerca de la gente, y eso es lo que estamos buscando en estos momentos por parte del Club de Fotos, acercarnos a esa comunidad fotográfica que nos conoce en Panamá. Tenemos buenos amigos, pero que muchas veces por ser un club y solo estar alrededor de los socios no abríamos un poco ese compás, y ahora lo estamos abriendo a todo público con estos live para aprovechar que la gente también vaya conociendo qué hace el club, hacia dónde estamos apuntando, cómo conocernos, cómo informarse de nosotros. Y voy a aprovechar ahorita un momentito que tenemos antes de que empecemos el live, ya son las 8 en punto, para que vayan conociendo las herramientas que tenemos como club de fotos a disposición de ustedes y puedan ver cómo conseguir más información, conocer la historia del club de fotos,
participar, entrar a la membresía, todo lo que ustedes quieran saber del club de fotos. Entonces, aprovechemos para presentarles lo que es nuestra Facebook page. En la Facebook page ustedes podrán ver lo que es nuestro logo oficial, creado por el amigo y gran ilustrador panameño Esdras James. También es socio del club de fotos. Apreciamos muchísimo a Esdras. Siempre ha tenido algún detalle con el club, igual que Luis García y muchos socios. Pero Esdras tiene un espacio muy bonito reservado con el club porque es el creador de nuestros logos. Hicimos una competencia de logos y de allí el resultado ganador fue el logo de Esdras hace unos 2-3 años. Y es lo bonito de la evolución del club, que era lo que decíamos anteriormente. Teníamos un blog, ya estamos pasando una página web, luego creamos los carnets, luego los suéteres y así va creciendo la comunidad y va creciendo en un orden bastante interesante. Entonces aquí, esta es nuestra página web de Facebook. Perdón, no es página web, nuestra página de Facebook es una comunidad. Ustedes aquí pueden recibir y ver información que les envía el club de fotos. Por otro lado, si ustedes quieren entrar al grupo del club de fotos, donde ustedes pueden postear temas de fotografía, fotografías de ustedes para que las veamos, para compartirlas en las redes con nosotros, está el grupo del club de fotos, que solamente es hacer clic debajo del logo que dice club de fotos en el botón azul y dice ir al grupo. Y eso los va a llevar automáticamente al grupo del club de fotos. Ese es un grupo bastante interactivo. La gente está posteando información, postean artículos que les gustan. Compartimos mucho con los amigos del club de fotos de Coronado, por ejemplo, que son buenos amigos. Algunos socios de allá postean algunas cosas y así vamos, nutriendo ese grupo fotográfico que tenemos allí. Y del lado de la página de Facebook, que es la que están viendo ahora, toda la información referente al club, anuncios y demás que sí le enviamos directo de parte desde el club de fotos. Por otro lado, tenemos la webpage. Hemos venido trabajando en los últimos años. Antes teníamos lo que era un blog. Ahora ya sí tenemos una página un tanto más estructurada hace unos 2 años, en donde ustedes pueden ver la historia del club. Ahí van a conocer cómo se inició, quiénes fueron los fundadores y demás. Luego la directiva, las salidas y eventos. Nosotros tenemos diversos tipos de salidas y por eso es que siempre nos recordamos nuestro eslogan. Somos el club de fotos más activo de Panamá. Nosotros tenemos salidas mensuales, tenemos revisiones semestrales con la reunión semestral con los socios. Tenemos cada vez que hacemos salidas, estamos empezando, retomando en realidad, porque antes lo hacíamos, se dejó de hacer un tiempo, pero se está retomando el compartir fotográfico, que es algo muy bonito, porque después de que haces una salida, la idea no es que las fotos se queden en tu cámara o solo tú las veas, sino que puedas compartirlas con otros socios del club. Allí nos está ayudando muchísimo Leonardo Bracho, que también es uno de los socios de inicio del club. Un gran aprecio hacia Leonardo porque siempre nos presta el espacio en donde podemos compartir de manera cómoda, vemos en una gran pantalla las fotos, conversamos qué opinamos de las fotos de cada uno, siempre dentro de ese marco de respeto que nos caracteriza. Entonces la idea es siempre críticas constructivas que nos ayudan mucho a poder ir creciendo en la fotografía, porque la fotografía es algo que si no se va experimentando, si no se va de cierta manera obteniendo más conocimientos, si no se va leyendo, buscando información, probando, se te queda estacionada y al final dejas de lograr nuevas capturas, nuevos tipos de fotografía que siempre son interesantes. Entonces, en esa página, como lo ven, tienen todo lo que es el tema de la directiva, la membresía. CLAF es algo que ustedes van a ver y van a accesar. Es una iniciativa del Club de Fotos en Panamá, en la cual como presidente hace 2 años logré hacer contacto con alrededor de 15 clubes fotográficos de Latinoamérica. Ahorita ya vamos creciendo, ya vamos como por 22, 23. Anexamos uno de Costa Rica hace poco, 2 de Colombia, en donde nos estamos organizando porque es la Coordinadora Latinoamericana de Asociaciones Fotográficas. ¿Qué nos permite esto? El estar dentro de una coordinadora y de una asociación, nosotros como Club de Fotos, que somos los fundadores de la CLAF, nos permite compartir de manera directa en otros países con clubes fotográficos. Y esto es muy bueno para nuestros socios porque al final lo que se logra es tener otro pie del otro lado. Y es sencillo, la idea salió en realidad hace unos 3 años cuando nuestra amiga Tamara, socia, teníamos una visita de un club fotográfico de Barbados, nadie los conocía y ellos nos escriben a nuestra página web
y nos dicen, oye, estamos en Panamá, somos el Club Fotográfico de Barbados, a ver si ustedes nos pueden ayudar. Y dijimos, ¿sabes qué? Perfecto. Vamos a ver cómo nos organizamos. Y Tamara y 2 personas más, ahorita no me acuerdo quién, creo que Natalia también estuvo allí, salieron con ellos y quedó la amistad, nos hemos seguido hablando. Entonces dije, oye, qué mejor que un grupo fotográfico del otro lado, del otro país que vas a visitar, que son los que conocen cómo lograr esas mejores capturas, conocen los buenos spots, a uno irse a aventurar. Irse a aventurar no está mal, pero si ya también tienes, por otro lado, la ventaja de que hay un club fotográfico que conoce la gente, sabes el idioma que vas a hablar, es muy interesante. Y de ahí nació la CLAF, ¿no? Por ahí les vamos a estar contando un poco más para los que se quieran inscribir y demás. Y por último, lo que es el tema de contacto. Entonces, eso es lo que estamos manejando y queremos presentarles una iniciativa que acabamos de abrir hace 3 días, 4 días, casi una semana. Lo teníamos, pero no lo teníamos tan activo. Es nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo actualmente todos los videos que estamos trabajando. Importante, si algún día se pierden un live por trabajo, porque ahora estamos libres bastante, pero después van a venir temas de trabajo que nos van a quitar un poco el tiempo libre que tenemos actualmente. Entonces no se preocupen, porque allí van a tener toda la información. Los live están arriba en el servidor ya, todos hasta el de Robert Capa. Me falta subir el que estuvimos viendo de revisado de portafolio de esta semana, junto con el que vamos a ver el día de hoy. Pero es eso, para que ya ustedes... Hola, Lario Ojeda, ¿cómo va todo? Yujataro también, un placer, hace tiempo no nos vemos. Saludos a todos. Entonces, como saben, son las plataformas que tenemos con las que nos gusta compartir con ustedes. Síganos en todas, porque estamos agregando bastante información y eso es bueno. No tienes que ser socio para seguirnos en las redes sociales. Así que no se preocupen por eso, solo es darle a suscribirse en el caso de YouTube, la campanita para que sepan cada vez que tenemos un post nuevo les llegue y estar bien informados. Entonces, jóvenes, volviendo al día de hoy, un placer verlos nuevamente. Hoy vamos a compartir el tercero de los fotógrafos de la agencia Magnum. Es una agencia que a mí me gusta muchísimo tomarla como punto de referencia cuando empezamos a dar los talleres de fotografía, porque mucha gente me dice, Andrés, estamos viendo puras imágenes en blanco y negro. O Andrés, hay unas muy pocas a color y no entiendo la iluminación, no hay flashes, no hay... Le digo, la única manera de entender bien la fotografía es empezando desde lo básico. Y lo básico es este tipo de personas que tomaban una cámara, se iban un mes a una selva, a una guerra, y lo que tenían era lo que podían hacer. Entonces, de cierta manera, tener un par de cosas limitadas te obliga a desarrollarte lo mejor posible y a aprovechar tu equipo de la mejor manera. Entonces, por eso hemos estado viendo con Shim, cerramos lo que es el capítulo de Magnum. Vamos a ver un poquito de cosas de Magnum que le agregamos también a la presentación del día de hoy, para que sepan quién es la agencia Magnum, de dónde salieron, qué inventaron y todo lo que hoy en día actualmente están haciendo, porque todavía está vigente la agencia. Así que vamos a empezar. Ok. El día de hoy tenemos el placer de conversar con, para mí, uno de los fotógrafos que, además de Henry Cartier-Bresson, que es uno de los fundadores de Magnum, junto a Robert Capa, a Shim, fueron 4 en realidad, pero, y el señor George, lograron de cierta manera cambiar un paradigma. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, Magnum en su momento, y es bueno para entenderlo un poquito, todos los fotógrafos de esa época eran dueños de la fotografía, pero el tema de los derechos era un tema que estaba como en una duda. O sea, no vendían la foto, se las podían reproducir 50,000 veces, pero nada más le vendieron la primera copia. Entonces, al final, el fotógrafo se sentía de cierta manera como utilizado, porque costaba irse ese mes por completo a tomar esa fotografía, que era lo que hablábamos, por ejemplo un Capa, como ustedes vieron en la última presentación, se iba un mes, 2 meses, 3 meses a una China donde no conoces a nadie, a empezar a ver cómo funciona el tema fotográfico y a documentar. Entonces ellos, después de que acaba la Segunda Guerra Mundial, se agrupan. Yo diría que, al igual que en la salsa estuvo la estrella de Fania, en Magnum tuvimos las mejores estrellas de fotoperiodismo después de la guerra. Y dijeron,
¿saben qué? Vamos a armar una agencia en donde nosotros seamos dueños de las imágenes y entonces la agencia fotográfica sea la que venda las imágenes, siendo este concepto de negocio una de las primeras asociaciones fotográficas tipo cooperativa. El presidente inicial, que fue uno de los de la idea, fue Robert Capa. Fallece Robert Capa, como vimos la semana pasada con el tema de la mina, y automáticamente pasa el personaje que vamos a ver hoy a ser presidente. Y se vio muchísimo la influencia de Schimm, y ahora la vamos a ver más tarde, en cuanto al tema de cómo se presentaba Magnum desde sus inicios hasta que él la toma en la presidencia y empieza a mostrar la fotografía a su manera. Entonces, hoy recuerden que estamos dentro del espacio que se llama sesiones fotográficas. Estamos analizando historias de fotógrafos a lo largo de la historia. Empezamos con periodos 58, 60 y nos vamos a ir yendo a los 70, a los 80, a los 90 y a los 2000. Tratando siempre de buscar esa idea de mostrarles un poco los fotógrafos más prominentes de cada época, para que ustedes conozcan un poco más de ellos, vean de dónde vienen muchos conceptos fotográficos que hoy en día vemos en los fotoperiodistas, en los macrofotógrafos, en los fotógrafos de boda. En la fotografía, al igual que en la arquitectura, yo siempre lo digo, todo está inventado. Pero cómo le demos la vuelta nosotros a nuestro estilo y a nuestra manera es lo que hace que se vea diferente y se vuelva muy bueno para poder proyectar nuestro trabajo. Aquí una imagen histórica del famoso Schimm. Como les digo a ustedes, él se llama David Seymour, pero se agregó el famoso Schimm en después de cierto tiempo cuando empezó a tomar fotografías. Él nace en Varsovia y muere en Cántara, en Egipto. En Egipto una muerte triste, lastimosamente muy parecida a la muerte de Capa, no con una mina, sino que lo abalean el carro donde él iba junto con un fotógrafo francés. Entonces él muere en el evento y queda mucho trabajo de él que había sido documentado, pero no había sido publicado, sino que él mucha de su fotografía la guardaba y después de su muerte es que entonces se empieza a revelar y a correr por el mundo. Ahorita hay 3, 4 exposiciones. Una estaba en Nueva York en febrero, otras 2 en Europa estuve investigando, en donde se presenta trabajo de él. El ICP en Nueva York ha presentado mucho trabajo de Schimm por tratarse de ser una de las personas que iniciaron en Nueva York toda esta tendencia de fotografía también. Como ustedes ven, y esto es algo curioso que les mencioné, Capa tenía la misma costumbre que estamos viendo en el cuello de Schimm. 3, 4 cámaras. En el caso de Capa yo llegué a verle 4, 2 de cada extremo del cuello. Con diferentes lentes porque no sabían en qué momento iban a necesitar una de esas focales, y las 3 que estamos viendo aquí son focales fijas. Recuerden que tenemos la focal zoom, que es la que tiene un 18-135, un 18-200, y tenemos lo que en el argot fotográfico muchos aquí en Panamá conocemos como primes o objetivo fijo, el cual es un 50, un 85, un 135. Entonces por el nivel de detalle, por la practicidad, por el peso. Acuérdense que estamos hablando de gente que tenía que agarrar helicópteros e irse a tomar fotografías al otro lado del mundo. Era lo más práctico de la época. Entonces, avanzamos. Schimm es conocido como el primer fotógrafo internacional de la UNICEF. Un título muy interesante para un fotógrafo muy interesante. Su trabajo empieza, él se encuentra en París con Capa y Gerdataro en su momento también, conversan, conocen, hacen un par de trabajos, y él, cuando ve que la cuestión se complica en España con el tema de la guerra, pasa a Extremadura, que es uno de los lugares en España donde logró capturar fotos históricas y espectaculares. Luego que termina la guerra en España, igual que conversábamos con Robert Capa, este tipo de personajes andaba buscando qué nueva guerra se iba a desarrollar, porque era su modo de vida. De cierta manera ellos podían fotografiar 2, 3 meses cómo vivía la gente, pero para ellos era mucho más impactante el tema de cómo avanzaba el tema de las guerras a nivel mundial.
Entonces, una vez termina la guerra en España, UNICEF le dice a él, ¿sabes qué? Estamos haciendo un proyecto bien interesante y queremos ver cómo influyen las guerras en los personajes que estamos viendo en la foto ahorita. Cómo influyen las guerras en los niños, en las madres, pero más que todo enfocado hacia la juventud, hacia los niños. ¿Cuáles son los efectos colaterales de esa guerra? ¿Qué los obliga a hacer esa guerra a este tipo de niños? Aquí estamos viendo niños de 12, 13 años, 7 años. Ahora vamos a ver en fotografías niños pequeños en brazos de mamá corriendo de las bombas. Entonces, de cierta manera, él se vuelve o crea un nicho muy interesante. Porque nadie a la fecha, salvo Capa, pero Capa estuvo trabajando en fotografía de guerra, sí, pero la mayoría de las fotografías de Capa era de adultos. No se pensó, no se enfocó, porque me imagino al no tener una necesidad de un cliente que te dijera, ¿sabes qué? Yo quiero el resultado de la fotografía de los niños y sus temas en cuanto a las guerras. Capa lo mantuvo de manera más general, pero Shim se enfoca por completo después de haber vivido la guerra en España, que también por casualidades él tomó muchas fotografías de niños, a hacer el trabajo de UNICEF. De ese trabajo de UNICEF sale un libro que se publica y entonces él allí crece enormemente. Ya él tenía fama, pero crece mucho más porque documentó algo que es maravilloso para esa época, ver qué era lo que estaba sucediendo con la juventud a través de la guerra, ¿no? Magnum Photos, como les decíamos, hoy estamos cerrando ya con los fotógrafos fundadores de Magnum, es una agencia que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Shim fue el presidente por varios años, Capa es uno de los fundadores también, Henri Cartier-Bresson, y esta agencia lo que hizo y lo que está haciendo todavía es concertar o agrupar a los mejores fotógrafos del mundo para lograr fotos inéditas. Ahora, cuando terminemos de ver el trabajo de Shim, vamos a ver 10 de las fotos más icónicas de Magnum. Seguro ustedes las han visto en algún momento, pero no sabían que pertenecían a fotógrafos de la agencia. Entonces yo los invito, pienso que una invitación bien interesante. Investiguen en internet quiénes son Magnum. Ahorita ellos están bastante activos. Cada cierto tiempo sacan ventas de copias en ediciones limitadas de las imágenes. Tienen muy buenas conexiones con el ICP de Nueva York, International Center of Photography de Nueva York. Hay veces que en países tienen exposiciones y si perteneces te puedes inscribir. Hay un membership para cierto tipo de beneficios, pero también te puedes inscribir de manera free y a veces te dan algunos pases. Yo aproveché una vez y estuve en Nueva York, uno de los pases, y pude entrar a una de las exposiciones, ver cómo se estaba manejando todo. Y es bien interesante porque son cosas que te permiten abrir un poco más el horizonte, adicionalmente a si ya estás viajando y viendo todo. Entonces, avanzamos. Como pueden ver, el trabajo de Shim que vamos a observar en la noche de hoy va muy enfocado, al igual que de Robert Capa, al tema de las guerras. Qué sucedía en la guerra, pero él lo llevó de cierta manera a un tema más estético. Si recuerdan, en las fotografías de Capa que vimos la semana pasada era más del día a día. ¿Qué sucedía en Japón cuando Japón estaba tratando de ocupar a China? China se defendía. Era como el crudo vivir de esos días. Pero en el caso de Shim, y por eso me imagino la UNICEF también le gustó el tema y pensó en contratarlo, él siempre buscaba que la fotografía tuviese, además de estar en el entorno en que se encontraba en el momento, alguna pose, alguna composición adecuada, a pesar de que todos estamos claros que tomar una fotografía como esta, si estás en la mitad de la guerra, estás en un campo de guerra y eventualmente tienes 2-3 segundos para tomarla. Pero Shim siempre lograba eso. Lograba poses muy hermosas, por ejemplo, como esta chica. La fotografía se llama La chica del rifle. Esto es en España. Y de cierta manera vemos que o fue un movimiento muy rápido de la chica en la que ella giró, o él le pidió que posase para su fotografía. Porque todo está correctamente balanceado. Del lado izquierdo tengo el tema del rifle, del lado derecho el contrapeso de la chica. Miren cómo desenfocó ese fondo. Y eso toma tiempo.
cuando estás en fotoperiodismo usualmente, y por eso es que ellos cargaban 2-3 lentes, porque muy probablemente él cargaba un 50 en 2.8 para retrato, o un 85 en 1.8 para lograr un efecto como este, que casi estás borrando por completo el fondo. Entonces ya ellos sabían qué tipo de foto iban a lograr con el cuerpo y el lente que tenían armado. Miren, el manejo de sombras también es algo interesante. La proporción de las sombras, las luces, una imagen muy bien lograda, se entiende en qué entorno está la imagen y de cierta manera comparte esa sensación de guerra que está sucediendo en ese momento. Ella siempre, la chica, lo que se podía leer de lo que Shim decía respecto a esta imagen en sus escritos, es que era una vigilante que siempre estaba atenta, entonces siempre tenía que mirar hacia atrás para cubrirse la espalda. Él la catalogó de esa manera. Aquí tenemos otra imagen en donde estamos observando, ya entrada la guerra en España, cómo era el diario vivir, muy parecidas a las imágenes de un capa, en donde aquí sí notamos que de cierta manera la imagen tiene un poco de desenfoque, pero era el calor del momento. Porque como ustedes pueden ver, había caído alguna bomba, hay ladrillos por los pisos, una persona tratando de ayudar a las otras personas, el chico que viene corriendo en la mano se viene sosteniendo un pañuelo blanco, la chica pareciese una enfermera que lo viene ayudando, un ama de casa, alguien que estaba tratando de ayudarlo, porque si ustedes ven la forma en que lo agarra es como para salvarlo, y él con un rifle en la mano, así que algo estaba sucediendo que lo obligaba a él a correr en esa situación. Lo mismo los contrastes, aprovechando que estamos viendo fotografía hoy Shim, vamos a ver todo en blanco y negro. Yo los invito mucho, y creo que es una invitación interesante. A mí me ayudó muchísimo a regresar al origen de la fotografía, a entender que yo quería capturar como fotógrafo nuevamente, volver a la fotografía de rollo. Aquí en Panamá tenemos buenos amigos que revelan los rollos una vez se toman. Por ahí les vamos a estar presentando a Vladimir. Hay varios, pero Vladimir nos ha ayudado muchísimo en el tema. Y de cierta manera, uno cuando sabe que tiene 24 o 36 exposiciones, se obliga a pensar un poco más. Otro consejo que le escuché a un amigo una vez, Andrés, que tus tarjetas SD no pasen de 6 gigas, de 10 gigas, cuando mucho 32 megas. Creo, si no me equivoco, fue Esdras que me dijo, mira, mis tarjetas no pasan de esa cantidad porque así me obligo, de 16 máximo 32 me obligo a no tomar ráfagas de 1000 fotos y después de esas 1000 fotos a ver cuál de las dos está buena. Entonces háganse ese análisis. Si tienen alguna cámara de film por ahí en la casa guardada, hoy en día se consiguen los rollos, se pueden hacer muchísimas cosas, pero lo interesante es cómo se capturaba la fotografía en ese momento. Entonces miren el balance de la imagen, cómo se va. Aquí estamos casi en un street photography por completo, un fotoperiodismo, porque es un momento de guerra en donde está todo moviéndose y avanzando. Acá, esto fue en España, incluso mucho antes que UNICEF contratara a Shim. Y mucho se dice que estas fueron las imágenes que de cierta manera llevaron a UNICEF a querer hacer el desarrollo de la fotografía del libro que produjeron junto a él. Veían niños por ahí que estaban jugando a los buenos y a los malos, como estamos viendo en la foto. De un lado estaban los que iban a ser fusilados, los que estaban acá eran los soldados fusiladores, pero al final, de cierta manera, era el diario vivir. Es como la situación que estamos viviendo en estos momentos, para hacer la analogía. El otro día Andrea venía por ahí y me dice, papá, hoy nos toca a nosotros salir. Y le digo, wow, me quedé pensando, ya una niña de 5 años está entendiendo que hay una situación en su país. Es lo mismo con estos niños. Estos niños estaban en la mitad de una guerra que se estaba suscitando en España y de cierta manera fueron muy impactados por eso, al punto que en vez de estar jugando con carritos en estas mismas lomas donde hay suficiente arena para jugar carritos, estaban jugando a los fusilados y a los fusiladores. Entonces, a él lo impresionó mucho porque de cierta manera ya él empezaba a ver cómo estaba calando en cada uno de estos jóvenes el tema de la guerra, y lo ayudó muchísimo a lo que vamos a ver más adelante, que fue el desarrollo de su libro Shim, Children of War. Vamos a ver un par de fotos. Shim, Niños de Guerra.
en donde él hace una recopilación sumamente interesante desde ambos puntos, desde el punto del sufrimiento completo de un niño de perder a su madre y verla a su costado muerta, a el niño ya recuperado en un orfanato con una enfermera, compartiendo y conviviendo con otros niños y sabiendo que tenía que crecer y evolucionar. Entonces eso es lo interesante. Aquí mucha fotografía del día a día, esto es España también, un bombardeo como se ve claramente. Estamos ante una escena en donde probablemente esa bomba se llevó 2-3 cuadras por el tamaño de los edificios que se ven allí. ¿Y qué era lo que sucedía? Teníamos niños de 11 años con cascos y ametralladoras, y también teníamos bebés que estaban viviendo esto. Ese niño que viene en la mano viene con un tablón o con algún tipo de juguete que seguro se encontró por allí tirado. Entonces era esto, eran ciudades que eran muy prominentes, muy bonitas, pero que empezaron a vivir en estas devastaciones que automáticamente cambió por completo lo que es el día a día de ellos. Personas que tuvieron que tener los exilios, como pudimos ver en España se dio muchísimo el tema del exilio, porque de cierta manera tenían, igual que en China, tenían que ir moviéndose porque iban capturando los otros soldados de esas áreas y si ellos se quedaban podían ser blanco de guerra. Entonces miren cómo maneja muy bien el tema de las sombras. Aquí tenemos una composición y un marco fotográfico ya un poco más amplio, en donde ya hay más elementos que me dicen a mí qué era lo que estaba sucediendo. Aquí ya yo estoy viendo a un Shim de cierta manera como fotoperiodista, y esto es un paréntesis histórico que estuve viendo en una entrevista que le hicieron a Capa. Él le decía, en una vez reunidos Henry Cartier-Bresson, Capa, Shim, en el libro que se llama La maleta mexicana, le decía a ellos: señores, nosotros el fotoperiodismo es lo que nos da de comer, pero realmente no es la mejor tipo de fotografía. Y yo siento que Capa lo decía porque lo que veíamos el otro día era un trabajo muy azaroso, era casi que esperando a ver qué guerra se forma para correr a ese mundo y quién en su sano juicio, con unas 3-4 cámaras encima, quiere estar yendo guerra tras guerra sin parar. Eso es desgastante. Pero en esa época era lo que publicaba y generaba dinero con el que ellos, una vez generaban su imagen, dejaban un bagaje histórico que hoy en día no tuviésemos si ellos no hubiesen hecho ese trabajo. Entonces, de cierta manera es esa dualidad de todo el esfuerzo que genera, pero a su vez toda la satisfacción y el compartir fotográfico que se viene obteniendo décadas después con el trabajo que ellos han realizado. Aquí tenemos una foto que él le encantaba, porque la foto se llama Dos marineras y la pequeña niña. Estos dos marineros, esto es España, por el tipo de vestimenta, por lo que pude averiguar también, son marineros estadounidenses que atracaron en algún puerto de España. Pero este era un restaurante de lujo, en donde, como ustedes pueden ver, automáticamente yo veo en el ambiente gente en sacos, empresarios, ejecutivos, en una terraza al aire libre, porque atrás se ven las personas caminando. O sea que esto era fuera de algún café. Y muchos niños que debían haber estado jugando o compartiendo con sus amiguitos, terminaron siendo niños que estaban pidiendo limosna en restaurantes, haciendo trabajos pequeños. Entonces él decía que esa infancia había sido completamente perdida porque la guerra se las estaba quitando. Ahí vemos sobre la mesa vemos dos copas, pero lo interesante es hay una cámara, probablemente una Kodak Brownie, por lo que se logra ver, o algo muy parecido de esa época, pero en sí es cómo él logra capturar en una escena tan natural, en una escena tan cotidiana, el diario vivir y lo que está sucediendo día a día. Entonces eso es lo interesante, como un fotógrafo, al igual que un Capa, que un Henry Cartier-Bresson, además de retratar el día a día, siempre se enfocó o siempre trató de buscar a los más pequeños y qué era lo que estaba sucediendo a través de la guerra en cada una de sus vidas. Aquí esta es una de las fotografías con las que él cierra su libro Children of War, en donde era un niño, cuenta la historia, hay todo un tema fotográfico y hay toda una historia detrás de esta foto, pero lo que se cuenta es que este niño
tenía alrededor de 2 años cuando en unas ráfagas de balas muere su madre. Ella lo protege y él queda resguardado. La chica o la mamá estaba cerca de un convento de monjas y el niño estuvo alrededor de día y medio con la mamá llorando, pero las monjas no se atrevían a salir porque estaban las bombas, estaban los soldados, hasta que una monja, que es la que vemos en la foto, toma la valentía, sale, corre, agarra, ve que la muchacha está muerta, pero el niño está vivo, toma al niño y se lo lleva. Fueron años de trabajo psicológico de la época, tema de sufrimiento, el niño preguntaba por su mamá, hasta que ya después con el tiempo, ella se convirtió casi en su madre, y él quería reflejar eso también. Lo que él dice en el libro y con lo que cerraba en el libro, era que era una historia muy tierna para él porque esta señora pasó a ser su madre desde muy pequeño del niño y él lo quería transmitir con esa foto. Entonces miren cómo se ve el fondo, la iluminación, los contrastes de blanco, los blancos son blancos, los negros son negros, lo que vimos en un inicio con las primeras sesiones cuando vimos el tema de paisaje con Ansel Adams, de cómo manejar ese tema de los grises y los blancos. Esta es una foto ya con más tiempo, aquí no estamos en la mitad de un campo de guerra, por lo que permite que el fotógrafo capture esa esencia y ese amor que le muestra ese niño a esa monja. Entonces vemos que a pesar de que pensemos que son fotógrafos fríos, que están en la mitad de la guerra, que una ráfaga de bala puede pasar por su oreja, pero al final ellos pueden lograr la foto, también son personas de sentimientos, que era lo que decía Capa. Ha sido el descansar de una vida muy azarosa, decía Elliot Erwitt en el momento en que le avisan que Robert Capa fallece. Aquí una imagen súper interesante de cómo también, además de la niñez de esa época, la juventud se vio involucrada en el tema de los trabajos o las cosas que tenían que hacer alrededor de los temas de guerra. Aquí estamos viendo una joven que muy probablemente tenía entre 12 y 16 años pintando lo que se puede observar son como pequeños cartuchos o armamentos de los cañones de esa época. Entonces, cómo dejaban su juventud, sus salidas con sus amigos, con sus familiares, por tener que trabajar de cierta manera, como ellas ya no estaban en el campo de guerra, tenían que de cierta manera aportar a ese ejército y ayudarlos para que pudiesen lograr su cometido, estar abastecidos de armamento, y eso de cierta manera era lo que a ellas les tocaba hacer. Entonces, si le vemos la expresión del rostro, es algo un poco triste porque les tocaba sí o sí hacerlo. No era que se podía decidir si sí o si no hacerlo. Entonces, esa niñez y esa juventud se ve truncada por tener que realizar otro tipo de trabajos que, según la UNICEF, después ya con el tiempo se fue entendiendo, no eran los adecuados para esas edades. Aquí, una fotografía un tanto fuerte, porque este es un orfelinato. Lo que contaba lo interesante de la fotografía del pasado es que muchas veces vemos en esos libros estos grandes prólogos y los pasamos de largo porque lo que queremos ir a ver fotos, pero a veces tómense un tiempo, busquen la historia, porque muchas veces en los prólogos está la información de qué corresponde a cada foto. Cuando estuve averiguando de esta, que me llamó mucho la atención, es una foto un tanto triste de Shim, aquí él quería demostrar cómo había quedado esa sociedad infantil, juvenil. Aquí estamos viendo niños 12, 8, 9 años, que deberían estar jugando contentos y felices como lo están haciendo, porque estamos viendo que están sonreídos, pero dentro de sí llevan unas tristezas muy grandes. Si ustedes se dan cuenta, el niño que está en el primer plano está caminando con una pata de madera, el que está en segundo plano le falta una pierna, los que están atrás cabeceando la pelota, ambos están sin brazos, uno de los brazos, y los que están más al fondo también tienen los brazos. Entonces, esto fue, y con esto él decía, él quería mostrar para futuras generaciones qué es lo que realmente hace una guerra. Porque no solo es el efecto de los soldados y que se mueren soldados de un bando y del otro y que un bando levanta la bandera y ganó,
sino todo el efecto colateral que viene no para la siguiente generación. Estamos hablando que son 4 o 5 generaciones fáciles las que después de estos jóvenes se van a ver de cierta manera afectadas. Entonces eso era lo que él buscaba retratar, y por eso siento que viendo UNICEF su trabajo, viendo el trabajo histórico que él venía haciendo, deciden entonces crear esta publicación para poder manejarlo y mostrarlo. Aquí vamos a ver entonces, cambiando ya un tanto el tema, ¿qué era lo del día a día en las guerras? Era estar en una montaña probablemente con rebeldes de la zona, en donde ya vivir en tu casa con tus padres de cierta manera se volvían nómadas. Hay libros completos, por ejemplo, Capa tiene uno, Shim tiene uno, de lo que eran las guerras y lo que ellos llaman el éxodo de la guerra, en donde vemos gente caminando montaña adentro, pero no una o dos personas, estamos hablando pueblos completos que vienen dejando porque no podían cargar todo el peso, porque ellos salían de sus casas, traían la mayoría de las cosas, pero se iban dando cuenta en el camino que mientras más llevaban cosas, más era la probabilidad de que murieran, porque realmente el clima era inhóspito, los soldados venían atrás de ellos. Entonces de cierta manera el día a día de ellos va cambiando. Esta foto se llama fotografía de una boda judía en el desierto. Aquí debieron haber estado cerca de algún grupo de montañas. Este era un grupo de rebeldes. Miren cómo pasa o cómo cambia la situación cuando uno está en tiempo de guerra. Esto era lo que para en su momento ellos estaban celebrando junto al rabino que vemos en segundo plano, podríamos decir ahí. La boda de estos dos chicos judíos que se ven al fondo, y un fusil es uno de los estandartes que ayudan a mantener ese techo improvisado que se tiene allí. Entonces, cuán impresionante es que las personas no dejaban de hacer lo que ellos venían haciendo, su diario vivir, pero tenían que adaptarlo a la situación que estaban viviendo en el momento. Entonces, ¿cuántas bodas se habrían celebrado así? ¿Cuántos niños nacieron en mitad del desierto o en mitad de las montañas junto con los rebeldes? ¿Cuántos niños no pudieron salir de esas montañas? Era ese histórico y ese bagaje que Shim siempre trató de dejar en sus libros. Muchos decimos, los niños no deben trabajar, y yo comparto completamente, ellos tienen que tener su tiempo de niñez y disfrutarlo. Pero ¿qué sucede cuando el tiempo de niñez que ellos van a disfrutar, su país está en la mitad de una guerra? Es impresionante lo que el ojo de Shim lograba capturar cada vez que él visitaba una población. Esta niña es en Cataluña, lo que decía la foto, y era una niña, él decía, muy hermosa, muy bonita y muy educada. A él lo que le llamaba en sus memorias, cuando él habla acerca de esta foto, que la niña llegó hablándole 3 idiomas diferentes para venderle el paquete de cigarrillos que ella traía. Y él le decía, cuando él ya vio el idioma en que él le podía hablar, le preguntaba, ¿qué sucede? ¿Dónde están tus padres? Y me dice, mis padres se fueron a la guerra. Estoy con mi abuela, estoy tratando de ayudarla y estoy vendiendo esto. Señor, ¿usted quiere algo? Y seguía tratando de venderle. Al final cuenta que terminó comprándole la caja completa porque la niña, de cierta manera, y él lo decía, el brillo de sus ojos no se ha perdido. Y él lo que quería dejar era plasmado esa sensación de alegría. O sea, esa caja para esa niña era su mundo, de cierta manera. Y entonces lo logra capturar con su fotografía. Entonces eso fue lo que a él lo fue impactando muchísimo durante los periodos en que él lograba este tipo de fotografía. Se iba a tiempos completos a los pueblos. La imagen que viene también, la imagen que viene se llama Los niños y el caracol. Era un grupo de niños que estaba por el pueblo, dice, y había una vendedora que recogía caracoles en la playa todos los días y los guardaba en botellas, y ellos iban a jugar con especies como de una maraca. Entonces él se percató de eso una tarde que estaba en un café cerca, vio el grupo de niños. Me imagino que él, como fotógrafo, siempre andaba pendiente, si ese era su tema y su enfoque de fotografía, siempre andaba pendiente de dónde logro ver esos grupos de niños, qué están haciendo, o sea, para retratarlos de la forma más natural, porque si fuese una imagen muy posada, se pierde la alegría que se está viendo y la sensación de los ojos de ese niño. Si vemos, es como si el fotógrafo no estuviese, que es lo que todos tenemos que tratar de lograr,
cada vez que tomamos nuestras fotos, porque así las fotos son más naturales de cierta manera. Esa alegría de ese niño es captada en toda su esencia. Se ve una risa traviesa que sabe que va a inventar algo con esa botella, y eso es lo que él logra mostrar en su fotografía. Por otro lado, las guerras traen hambre, traen sufrimiento, y eso también era necesario mostrarlo en su trabajo. Esta fue en Madrid para esa misma época, la época de la guerra. Es una foto muy famosa de él. Era una niña y algunos de estos niños eran hermanitos de ella, pero ella era la líder de ese grupo de niños. Entonces ella pedía alimentos por esos niños, y ustedes ven, o sea, de cierta manera se retrata de manera cruda niños que deberían estar jugando, compartiendo en las calles, estaban metidos en una guerra y les tocó vivir esa guerra. Entonces él lo busca y lo retrata con imágenes muy impactantes. Es un fotógrafo que le gusta el marco abierto fotográfico para cierto tipo de tomas, pero siempre, y la mayoría de su trabajo lo trató de manejar a especie de retrato. Un retrato en donde él pudiese mostrar ese día a día de los niños, esa hambre que esos niños tenían y las diferencias entre uno y otros, porque como bien sabemos, en las guerras hay buenos y malos, hay ganadores, perdedores, hay adinerados y hay personas pobres y escasas de recursos. Algunos otros niños que él logró tomarle fotos también salían en escuelas, salían tomando clases, de cierta manera viviendo una vida que los otros no estaban ni cerca de vivirla. Entonces él también extrapoló muchas de las veces ese tipo de fotografía para que las personas vieran qué era lo que realmente estaban haciendo y por qué sucedía eso, ¿no? Ok, otra de las fotografías por la que Chim es muy conocido es por esta fotografía. Este fue el anuncio de que se culminaba ya la guerra. Entonces, en esta fotografía, él logra capturar de manera impresionante una gran multitud. No es una foto muy acostumbrada de Chim. Chim, la mayoría de sus retratos, ustedes los van a ver, son de niños, retratos de primer plano. Muy pocas veces toma fotografías de grupos grandes de personas, pero lo hizo y fue una de las que curiosamente, como era un hito importante para el tema de la guerra española, quedó registrada como que, señores, hasta aquí llegamos con la guerra, de aquí en adelante tenemos que ver cómo vamos a crecer como país. Entonces quedó en la parte histórica de Chim. Esta fotografía que van a ver próxima es la portada del libro Chim, Children of War. Es una fotografía muy interesante porque él se echaba a reír. La fotografía fue tomada en Austria, en Viena, en el 48. Y dice, para él este era un niño de una familia importante y estaba jugando con su muñeca casera. La cara de la muñeca tenía detalles que le había hecho su madre, y de cierta manera él estaba replicando esos detalles de su muñeco como jugando. Si ustedes ven los ojitos del niño junto a los ojitos de la muñeca, él estaba tratando de hacer la misma forma. Y era lo que realmente les tocaba a estos niños de cierta manera cuando estaban dentro de estos campos de batalla, porque era jugar con sus parientes, no podían hacer más de 4 cosas porque afuera se estaba combatiendo. Entonces era impresionante lo que vivieron esos chicos en esa época, pero fotografías de mucha fuerza, de mucho manejo de la iluminación. Miren que no hemos visto fotos con temas de sombras y luces mal manejados, son fotos impresionantes. Otra de sus fotos famosas es El niño de la imprenta, esta que ustedes están viendo aquí, en donde chicos de 11, 12 años estaban trabajando en imprenta. ¿Qué sucede? Estaban las imprentas en todo su apogeo, tenían que publicar libros, publicar revistas, y como había poca cantidad de hombres, porque la mayoría estaban en los ejércitos batallando, le tocó a niños y mujeres entonces hacer este tipo de trabajo. Una de las fotos impresionantes de él, esta está en su libro también, él decía niños con hambre, se llama esta fotografía, tomada en Italia, en el periodo de la guerra también,
y era cómo vivían los niños. Ellos esperaban, al igual que lo vimos con Capa en China, con las personas y las vasijas esperando arroz, de cierta manera a esta edad, en vez de tener una muñeca, un carrito, un juguete, los pobres eran tazas tratando de ver cómo subsistían al día. Entonces grandes cantidades de niños, los niños no podían ir a la guerra, las madres se quedaban con ellos, algunas otras mujeres sí podían ir a la guerra, y jóvenes, 12, 13, 14 años, pero esta edad de niños pequeños, ellos realmente sufrieron muchísimo porque estaban en los campos a la mitad de una batalla. Bueno, chicos, eso es lo que les queríamos compartir del trabajo de Shim a lo largo de su historia. Y ahora tenemos el placer de ya, como vamos a estar cerrando hoy el capítulo de Magnum, recuerden que les invito a que visiten su página web, ellos tienen muy buena información. Magnum, para contarles un poquito, 2 años después del apocalipsis que se llama la Segunda Guerra Mundial, se funda Magnum Photos. La agencia fotográfica fue la más prestigiosa del mundo y estaba formada, como siempre les digo, por 4 fotógrafos. Capa, Henry Cartier-Bresson, George Roger, que vamos a ver un par de fotos de George ahora, y David Shim Seymour. Estos fotógrafos fueron con fotógrafos, fotoperiodistas en todas sus entrañas. Los eventos y los conflictos los marcaron muchísimo y estaban muy contentos también de que la guerra de cierta manera terminara, porque ya era una tras otra y lo que decía muy bien Capa es un trabajo muy agotador, pero que los ilusionaba. Pero llegaba un momento en que también ellos se cansaban. Entonces, en el 47 se crea Magnum y lo que les interesaba era reflejar la naturaleza independiente como personas y fotógrafos. De cierta manera, una mezcla completa. Henry Cartier-Bresson es otro tipo de fotografía. Robert Capa se manejaba mucho en el tema de guerra y el manejo de fotografías de ese tipo. Shim en el nicho con la UNICEF y el tema de los niños. George también tomó algunas fotos de fotografías de niños, ciudades y demás, pero era esa mezcla, ¿no? Entonces, de cierta manera, enfatizaba lo que se ve o el resultado de ellos, pero también había algo diferente y algo de que la gente no veía y era lo que ellos querían mostrar. Ahora les vamos a compartir 10 fotos conocidas por algunos y que son de fotógrafos de Magnum, que es lo interesante. Y para que ustedes sepan qué tipo de fotografías manejaba ese tipo de agencia. Esta fotografía es sumamente famosa. El campeón de boxeo Muhammad Ali, como todos los conocemos. Y fue una foto que en sus tiempos impactó muchísimo porque él estaba pronto a una pelea y quería mostrar que él era el que le iba a ganar. Entonces buscaron a fotógrafos importantes de una agencia que estaba en pleno desarrollo. Esto debe haber sido, si no Nueva York, Chicago, una de esas 2 ciudades. Y debe ser Nueva York porque atrás se ve al fondo, detrás del ojo izquierdo de él, la silueta parecida al Empire State. Así que muy probablemente sea Nueva York, en los muelles. Y se logran capturar fotografías interesantísimas. Aquí tenemos una de Leonard Fried, uno de los socios. Porque ¿qué sucede? Magnum no se queda con 4 fotógrafos. Cuando Magnum, los fotógrafos empiezan a ver que Magnum va a ser una agencia que va a pelear por sus derechos, que les va a lograr que su fotografía no la publiquen 100 veces sin darles la regalía, muchos fotógrafos de excelente calidad empiezan a hablar con estos 4 fundadores y se crea entonces una sociedad que en el último capítulo, en el 17, ellos cumplieron 70 años. Era alrededor de 50 fotógrafos sumamente famosos. Entrar en Magnum no debe ser sencillo. Me imagino que hay más que hablar por uno mismo. El portafolio de trabajos es el que debe hablar para poder entrar. La foto esta que vemos es de Martin Luther King, una foto muy famosa cuando él es saludado en un meeting político al que estaba asistiendo. Viene uno de los fotógrafos que el otro día nos preguntaron si íbamos a hablar de él. Vamos a hablar de él, el famoso Steve McCurry. Esta foto es muy conocida, portada de la revista National Geographic y para mí una de las mejores portadas. Incluso la edición de National Geographic, de edición especial de fotografía, la foto que tiene en la portada es esta foto. Y es que de verdad, cómo capturó el señor McCurry la fotografía es impresionante. Les invito a ver, él tiene una película que se llama The Last Ektachrome Roll,
el último rollo de película Ektachrome. Ektachrome era una película creada por Kodak con unos colores impresionantes. Yo llegué a utilizar Ektachrome ahora que estoy retornando al tema análogo, y los resultados de verdad que si con esta emulsión que están imprimiendo, haciendo ahora Kodak, los resultados son impresionantes. Cuando uno ve estas diapositivas, realmente los colores son de otro mundo. Uno entiende el por qué ellos utilizaban ese tipo de rollo. Y aquí estamos hablando de slides, porque cuando tomas fotografías de rollos, puedes tomar en negativo y en positivo. Negativo es el rollo que todos conocemos, que nuestras abuelitas tienen en sus casas, que nuestros papás nos mandaban a la rocha a revelar. Pero también existe otro, que era la famosa diapositiva, que todos, o la gran mayoría que nos siguen, conocen, en donde las metías en un gran carrete. Ese tipo de rollo es con el que se toma esta foto y se logran esos colores maravillosos. Por ahí les voy a estar compartiendo. Yo hice el año pasado una sesión en Chicago solamente con ese tipo de rollo, y la calidad fotográfica que se logra de los colores es impresionante. Por ahí se las voy a compartir. Bueno, volviendo al señor McCurry, vamos a hablar de él. La fotografía de él es sumamente interesante porque también se dedica mucho al retrato. Y tuvo algunos temas luego de que salieron algunas fotos en que por laboratorio eliminaron algunos elementos de su foto. Entonces, como él era un fotoperiodista, lo que hablábamos con nuestro amigo Iván Márquez el otro día, la fotografía de street photography o fotografía de calle, eso no se toca, no se le quitan cosas. Pero si ustedes viesen las hojas de contacto, hay un libro de Magnum que se llama Contact Sheets, que ahora se los muestro. Ahí se ve cómo salía la fotografía en cada uno de los negativos y cómo ellos a su laboratorio le decían ilumina aquí, ajusta acá. O sea que el famoso Photoshop de cierta manera siempre ha existido. Algunos lo usaban más, otros ni siquiera lo usaban, pero en los laboratorios, contaba la maleta mexicana, porque ahí se habla un poco de laboratorista de Magnum. Uno de ellos era un francés, él tuvo que salir corriendo porque Francia le invadieron los nazis, luego se embarca a Nueva York, de Nueva York lo bajan a México, en México vuelve y sube a Nueva York. Este personaje contaba que él siempre decía, Capa, Bresson, Seymour, toman las fotos afuera y son espectaculares, pero quien hace la magia real para lograr esa calidad fotográfica y hace lo que realmente quiere y saca lo mejor del negativo soy yo. Y era de cierta manera algo que sucedía. Los laboratoristas eran como estos famosos monjes que se sabían esas recetas especiales, que cómo se manejaba el químico, qué tiempo, qué calor, todo. Y es bien interesante cómo lograban esas fotografías. Aquí tenemos una fotografía de Stuart Franklin, muy conocida. Eso fue en la plaza de Tiananmen Square en el 89. Viene una columna de tanques T-59 y estaban listos para atropellar a esta persona. Esta persona viene como de un supermercado, porque yo vi el video cuando la persona va caminando antes de lograr la foto. Esto fue con una Nikon, si no me equivoco. Y era una Nikon que él decía con un lente zoom de estos que nunca utilizas, pero que en el momento era lo único que me permitía a mí llegar. Y esta persona se pone enfrente de los tanques de guerra y obliga a los tanques de guerra. Los tanques se movían para un lado, él se movía para el otro, al punto de que tuvieron que aguantarse ahí. La persona ya terminó yéndose, pero es una fotografía muy famosa de cómo un ser humano puede echar para atrás 5 o 6 tanques de guerra con una voluntad. Porque hubiese sido otra, le pasan con el tanque por encima y hasta yo hubiera contado. Entonces eso era lo impresionante de esa foto. Y lo que decía Stuart Franklin, yo no estaba preparado, tenía el cuerpo en la cámara, vi un zoom, lo monté en la cámara y vamos a darle hasta donde llegue y esto es lo que voy a lograr. El marco de la foto o el contraste es más grande, pero es interesante, ¿no? Ok, vamos a ver, creo que cumplimos la hora de Instagram, pero vamos para cargarlo nuevamente. Gracias, José Guillermo. Vamos para allá. Tenemos una hora en Instagram, perfecto. Cerramos aquí.
cerramos. Activamos. Yellow. Cargamos fondo. Ok, nuevamente ya debemos estar en Instagram. Y seguimos entonces. Como les decía, esta foto de Stuart es bien impresionante porque él lo que comentaba era de cierta manera que él no estaba preparado para esa foto. Pero se dio la situación que permitió lograr esa captura. Entonces. Ok. Vamos a ver si ya tenemos señal por Instagram. Cerramos aquí. La transmisión la tenemos avanzando. Perfecto. Ahora vamos a ver de Mark Riburt, una de las fotografías súper interesantes de él, en donde se comparte esta chica que también está en pleno confrontamiento de guerra y la actitud pacifista que ella tiene. Esta chica con una flor frente a todas estas personas que tienen un fusil de guerra y no pudieron hacer más. O sea, ella estaba buscando la paz y es muy, muy impresionante. Otra de las fotografías de Magnum. Eve Arnold, una fotografía muy conocida, Malcolm X. También, de cierta manera, uno de los personajes de esa época en donde la lucha por razas era bastante importante. Magnum con el tiempo ha seguido avanzando y lo interesante de Magnum es que muchos fotógrafos jóvenes, cuando su trabajo es formidable, terminan siendo contratados por la agencia para cubrir eventos internacionales. Es el caso de Shen Xishan. Él quería mostrar con esta fotografía cómo vivía un migrante de Asia en una gran ciudad como lo es Nueva York. Entonces, qué sacrificios les tocaba hacer. Y son estas guerras que hoy en día ya no es como una guerra, pero sí es una guerra de clases, una guerra económica, una guerra de cómo subsistir en estas grandes moles de concreto que de cierta manera generan esos inconvenientes a cada visitante, ¿no? Y cómo adaptarse. Una fotografía sumamente famosa y que todos ustedes conocen o han visto en algún momento es una fotografía que se le hizo a Che Guevara cuando era ministro de Industria para Cuba. Él era argentino, todos conocemos el tema de los guerrilleros. Cuando él llega, Fidel Castro ayuda de la mano. Hay en el libro Contact Sheets de Magnum hay una historia muy bonita y hacen todo el recorrido fotográfico de lo que el Che hacía. Y esta fue una serie de entrevistas que decidieron ese día, ¿sabes qué? Estoy en Cuba, él estaba en Cuba, René Burri, y tomó este set completo de fotografía del gran Che. Esto fue en el 63 la foto y súper interesante porque el Che estaba nervioso y René le dijo, ¿sabes qué? Solamente sé tú mismo, y así lograron capturar esa foto. Uno de los fotógrafos famosos y fundadores de Magnum, como ustedes conocen, George Roger, tocó mucha fotografía o tomó mucha fotografía en África, logrando excelentes trabajos para esa época. Entonces, de cierta manera, era uno de los elementos que él presentaba en su fotografía, el cómo subsistían estas grandes poblaciones. Yo diría que un trabajo, o en las primeras fases, muy parecido a lo que hizo Sebastián Salgado con los libros que se llaman Éxodo,
en donde él muestra un poco el tema fotográfico desde esos otros ángulos, ¿no? Entonces, ya con eso, como ustedes pueden ver, conocieron un poco de lo que es la agencia Magnum. Los invito a que sigan conociéndola, vean sus trabajos. Magnum sigue tomando fotografías, ellos no paran. Hoy en día pueden ver el trabajo que ellos vienen haciendo, las piezas que venden, vienen piezas de colección, tienen artículos, es como el ICP, el Instituto de Fotografía de Nueva York, que de cierta manera son museos que siempre comparten con los que somos fotógrafos y queremos ver un poco del trabajo que ellos tienen. Para que tengan una idea, la biblioteca de Magnum es un archivo constante cambio, ampliándose día a día con nuevos trabajos. Sé, porque hoy estuve leyendo que el dueño de Dell compró hace un par de años lo que es el archivo completo fotográfico de Magnum. Para mantenerlo y conservarlo, cuenta con aproximadamente 1 millón de fotos y más de 500.000 están disponibles de manera online para poder ser vistas. Entonces, chicos, es un placer que nos hayan acompañado esta noche. Gracias por sacar el tiempo. Les quiero mostrar ahora un poquito lo que siempre hablamos todas las noches de qué podemos lograr, además de todo lo que podemos ver de internet. A veces no son fáciles de conseguir, pero este es el libro que les decía, The Children of War, un tremendo libro, bien interesante. Aquí van a poder ver, incluso hay una película que trata del tema, y Carol Nagar, que es la que hace el libro o recopila la información, cuenta un poco de la historia de Shim, quién era, por qué lograba ese tipo de fotos. Entonces es bien interesante y creo que lo pueden encontrar por allí. De Magnum, para los que estén interesados, existen varios libros, pero mi consejo, este libro es el resumen de lo que es la agencia Magnum. Se llama Magnum Degrees. Usualmente los libros de fotografía, y lo decía el otro día en tono de broma y en serio, yo tengo más libros de fotografía que de arquitectura, a pesar de que soy arquitecto. Porque el libro de fotografía, el de arquitectos vas a ver edificios, vas a ver cosas, pero el libro de fotografía te presenta tantas cosas que de cierta manera es un bagaje que te lleva a conocer cultura, a conocer otros personajes, a ver cómo eran las otras épocas en diferentes periodos de tiempo. Entonces es muy bonito porque te puedes sentar con un buen café y empezar a analizar cosas que ya tú dirías, wow, quiero hacer este estilo fotográfico, ¿cómo lo encuentro? Y empiezas a descubrir que ya la gente lo ha hecho. Entonces vas empezando a tomar camino, a entender y a seguir fotógrafos que te gustan y que son muy buenos con eso. Y este, que para mí es el más famoso de ellos, el miedo fue cuando lo trajimos por Amazon porque pesa 1 tonelada, pero sé que ahora existe una versión que no es de pasta gruesa, es de tipo revista. El mismo libro es pesado, pero se llama Magnum Contact Sheets. Para los que les gusta la fotografía de film, van a ver aquí todo lo que se maneja. Aquí van a ver imágenes de formato medio, como pueden ver. Van a ver mucho formato medio porque era el tipo de fotografía de la época, pero van a también a ver, y por eso el nombre del libro, lo que yo les decía, Contact Sheets, que es la hoja de contacto. Cuando uno tiene el negativo, de cierta manera sale esta imagen cuando se revela. Uno puede en la ampliadora sacar lo que es la hoja de contacto y con eso ver cómo quedaba cada una de las fotografías del rollo. Entonces ya con eso ellos decidían qué cuadro era el que iban a mandar a la revista, qué había que arreglarle a ese cuadro, y van a ver en ese libro anotaciones, marcas con crayolas rojos, porque se utiliza un crayola especial rojo o blanco para marcar. Y es eso, un poquito de historia de lo que es una agencia que hoy en día tiene fotógrafos muy famosos en su haber. Ha hecho trabajos impresionantes en todos los sentidos, en todas las publicitarias, campañas. Siempre cuando mencionas Magnum es que algo grande va a pasar, y para que ustedes lo conocieran. Así que vamos conociendo más fotógrafos. La semana que viene vamos a conocer ya un fotógrafo más jóvenes, vamos entrando a los 80s. Vamos a ver un fotógrafo que se dedicó en los 80s a tomarle muchos artistas de hip hop en Nueva York, en la costa oeste, para que ustedes conozcan el tipo de trabajo, lo van a conocer y es bien interesante. Vamos a estar conversando el martes que viene. Recuerden, tenemos el visionado de portafolio. 3 socios del Club de Fotos presentan a ustedes su trabajo.
y nosotros evaluamos, vemos, criticamos un poco de manera adecuada qué es lo que se puede mejorar, qué está perfecto en la foto. Esta semana tuvimos muy buenos trabajos, estuvo Lourdes Paredes, estuvo el trabajo de Luis Cedeño, tuvimos trabajos también de Luis Moreno, entonces no se lo pierdan, recuerden que todo esto lo estamos grabando y queda en el canal de YouTube, queda en el canal, también sube al Facebook y al grupo de Facebook, así que por ahí lo pueden ver también. Y ahí vamos viendo, la idea es que puedan ir teniendo un poco del club de fotos en estos tiempos en que estamos algo encerrados y después se animen a participar en salidas, a acompañarnos, conocer un poco más de la historia. Entonces, nuevamente un placer que nos hayan acompañado este viernes. Recuerden, tenemos nuestro Facebook page en donde pueden acceder a la página de Facebook. También tienen el grupo de Facebook para que lo puedan ver, puedan aportar su información de fotografía, pueden subir una foto y decir, oye, quiero alguna crítica, ¿qué opinan? ¿Les gusta, no les gusta? Y así la gente va interactuando. La idea del grupo, la página es para el club como tal, repartir la información a socios y al público en general, y el grupo sí es para interactuar mucho más con socios o con cualquier persona. Recuerden que todo lo que es el acceso a las redes, a lo que hacemos, todo es abierto a público, no tienen que ser miembros para poder seguirnos en Instagram, en ninguno de los lados. Ya si quieren participar de las salidas en su momento, pueden entrar en la página web y ver el tema de membresía y qué incluye esa membresía. Como les decía, la webpage en donde ustedes pueden ver nuestra historia, la directiva y un poquito de todo lo que hemos venido haciendo en estos últimos 10 años. Y la nueva iniciativa, que les invitamos a que si se han perdido alguno de los live nos acompañen, es el canal de YouTube, que ya va a estar empezando a partir de mañana a subir en automático los videos. Actualmente los estamos subiendo uno a uno, ya culminamos con todos los que teníamos, pero ya en el próximo live vamos a estar transmitiendo por YouTube, si es su plataforma favorita. Vamos a estar transmitiendo por Instagram, que creo que hoy nos fue bastante bien porque vi la imagen bastante enmarcada para los seguidores de Instagram, que varios nos mencionaron, oye, se corta un poco la imagen. Creo que hoy lo solucionamos bastante y esa es la idea, que ustedes siempre nos compartan cómo poder mejorar y que se animen y nos sigan en estas plataformas. Nos pueden seguir por Instagram, recuerden que tenemos el Twitter, tenemos el Facebook, tanto el page como el Facebook Group, y en la web pueden dar sus comentarios, pueden ver todas las salidas que estamos haciendo, qué hemos hecho, a dónde hemos ido, para que, como lo decimos siempre, puedan ver un poco más de lo que es el club de fotos más activo de Panamá. Gracias nuevamente, cuídense bien, pasen buen fin de semana, consíganse un par de libros de fotografía y disfrútenlos los fines de semana con un buen café. Hay algunos que son digitales, pueden aprovecharlos, pero recuerden, siempre es importante educar el ojo fotográfico y eso lo logramos de la mejor manera, viendo fotografías. Un abrazo y cuídense muchísimo. Saludos.